Ok, vamos a empezar con esto. Bueno, buenas noches. Somos el grupo número 1. Nos toca desarrollar brevemente en qué consiste la dinámica del debate. Y pues vamos a dar una breve explicación. Posteriormente les vamos a dar un ejemplo. El resto de la información se va a poder complementar con las fuentes y con el breve documento que les vamos a poner en el Classroom. Entonces, básicamente el debate es una herramienta que sirve para la didáctica, porque primeramente el debate lo que hace es generar controversia y generar que los estudiantes presenten sus posturas. Entonces, el debate tiene que ser un diálogo estructurado. El debate lo que conlleva es un tema central. Entonces, el debate básicamente, ¿qué es el debate como tal? El debate es eso, entonces, es un tema que está perfectamente estudiado previamente para que los estudiantes posteriormente puedan presentar posturas, ideas y contrapartes, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, de que los alumnos entren, mm, pues, en antagonía, por decirlo así, y esta es la parte básica del debate, entrar en antagonía sin meter ideas brevemente, seriamente personales, diría yo, ¿verdad? O sea, tiene que ir enfocado al tema. Entonces, ¿quiénes lo integran? De principio está el presentador o moderador, que es el encargado de presentar el tema, presentar a los alumnos, presentar las preguntas y pues es el encargado de moderar los tiempos, de tratar de que cuando alguien esté hablando se respete el diálogo, ¿verdad? O sea, el espacio que se le está cediendo al otro alumno, esto se tiene que respetar. Entonces, ahora preguntémonos, ¿para qué puede servir el debate en la educación? Primeramente porque como es una dinámica, rompe con esa monotonía de que el docente tiene que sentarse a leer, dictar, y el alumno no cuestiona y se queda herméticamente ahí sentado diciendo sí, 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 todo lo que dice el docente es cierto, solo lo apunto y lo llevo al contrario. Aquí nos lleva el debate a la investigación, también nos lleva a presentar nuestras propias posturas, quita el miedo al diálogo y genera carácter, ¿verdad? O sea, ahí con un debate podemos darnos cuenta si un alumno tiene altas capacidades, si el alumno pues tiene esa capacidad de diálogo, de intercambio de ideas, de pues de incluirse en los espacios, o sea, de encontrar la forma de entrar en esos espacios, ¿verdad? Una parte bien interesante del debate es que por más que hay antagonía, lo que no se busca es una solución, lo que se busca es presentar ideas y de estas ideas se saca una conclusión general o ideas generales de lo que cada persona sacó, o sea, y esto va en una síntesis, ¿verdad? Entonces, por eso es muy interesante y pensamos que es importante tomar en cuenta este tipo de dinámicas como el debate, porque va a generar en los alumnos ese carácter de científico, diría yo, ese carácter científico. Primero porque nos va a hacer buscar fuentes y segundo, va a generar ese miedo, porque todos los alumnos tienen miedo y más si tienes que defender tu propia postura, porque para esto tienes que estudiar mucho y estar muy seguro de lo que vas a hablar, aunque al final de cuentas el debate no necesariamente tiene que llevarse a cabo con una evaluación de carácter sumativo, al contrario, puede ser diagnóstica, ¿verdad? Entonces, eso es brevemente una explicación de lo que es el debate, para qué puede servirnos y a continuación nuestro grupo va a presentarles un breve ejemplo de lo que es un debate y pues cómo se lleva a cabo un debate. Buenas noches.
Sean bienvenidos a este espacio de debate. Yo soy su moderadora, mi nombre es Zaira Méndez. El tema central de la noche hace énfasis sobre el concepto de historia y sus fuentes en la actualidad, y el concepto de historia a nivel básico medio. A continuación, los participantes de la noche. La primera persona es la licenciada en Historia egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesora en Educación Media de Ciencias Sociales e Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente imparte clases de Historia y Sociología en el nivel básico. Démosle la bienvenida a la licenciada Lilian Barreno Poma. El siguiente, la siguiente persona, es el licenciado en Historia egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiante para profesor en Educación Media de Ciencias Sociales e Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Démosle la bienvenida al licenciado César Augusto Arreces. Vamos a comenzar con la primera pregunta para la licenciada Lilian Barreno Poma. Ahorita es el espacio de las preguntas. Vamos a empezar con la licenciada Lilian Barreno Poma. Y la primera pregunta sería, ¿qué concepto tiene usted de la historia en la actualidad? Tiene 2 minutos para responder. Buenas noches, gracias por el espacio en este debate. Pues el concepto de qué es historia es algo complicado de explicar, ya que a lo largo del tiempo y en diferentes contextos la historia ha tenido diferentes funciones. Primero, ha resaltado a personajes muy importantes de la historia, hechos relevantes, pero todo dependiendo desde qué perspectiva se tenga la idea de la historia. La historia tiene prácticamente varias versiones, porque cuando estudiamos la historia o investigamos algo de historia, siempre vamos a encontrar diferentes perspectivas. Y aunque encontremos varios documentos de diferentes o del mismo autor, siempre va a haber alguna influencia dependiendo del contexto en el que se encuentre, el tiempo en el que está y el espacio geográfico. No podemos decir que la historia pueda ser como una ciencia, como las ciencias naturales, ya que esta no puede tener un objeto de estudio así exacto como física, química o matemática, que tienen un objeto de estudio exacto y los resultados son exactos. La historia tiene un objeto de estudio, pero como les comentaba, siempre hay diferentes perspectivas acerca de lo que es la historia. No podemos tomar solo una fuente para poder explicar algo, porque realmente no sería enriquecedor solo tomar una fuente, sino que tenemos que conocer todo lo que se encuentra alrededor, todo lo que implica eso. Tenemos que conocer las ideas que se encuentran desde la perspectiva del poder y también las ideas que encontramos desde la población más pobre o de la población que está siendo oprimida en ese momento, ya que no es lo mismo que están viviendo o la realidad no es la misma. Muchas gracias, licenciada, por su opinión. Le damos el tiempo al licenciado César Arreces Sí, buenas con noches. la Gracias. pregunta. ¿Qué Ok, opina? Buenas noches. ¿Qué concepto tiene usted de historia? Licenciado, tiene 2 minutos para responder. ok, gracias. Bueno, escuchando acá lo que dice la licenciada, eh, pues yo opino que exactamente la historia como tal tiene un problema en el que no la podemos definir concretamente. Entonces,
siempre resulta que para una pequeña explicación de historia siempre se alarga o se extiende, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, eh, pues bueno, la historia que es tan interdisciplinaria, creo que ese es un gran problema. Yo creo que el problema de la historia podría venir desde esa parte, ¿verdad? Ser tan interdisciplinaria y tratar de integrar tanto, que eso nos contradice a nosotros como historiadores, y no nos deja, pues, armar como tal el concepto de historia en una sola perspectiva, sino que siempre hay que desviarse por otros caminos. ¿Qué ha sido el problema con esto? Que, que la historia no puede ir directo al grano. O sea, no hemos encontrado la forma de ir directo al grano, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí viene la problemática. La licenciada mencionaba algo acerca de ciencias exactas, pues es porque ellos tienen un objetivo claro, como tal. La biología estudia la vida, la física estudia los fenómenos que se encuentran alrededor de nosotros. ¿Y la historia qué es lo que estudia? Los acontecimientos de los seres humanos. Entonces, pero tratar de integrar tanto dentro de una sola disciplina, ese es el problema. Yo creo que la problemática está ahí, en que no hemos generado el espacio propio para la historia, sino que hemos tenido que concederle espacios a otras disciplinas y resulta que los hacemos tal vez hasta más importantes que nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que por Muchas ahí vendría la gracias. problemática. Ok. Muchas gracias, licenciado. Le damos el tiempo a la siguiente pregunta para la licenciada Lilian Barreno. Esta es la segunda pregunta. ¿Qué opinión tiene usted sobre la importancia de la historia en la actualidad? Bueno, la historia, si bien, como comentaba el licenciado, no es como una de las ciencias exactas, pero nos dedicamos también a estudiar a la sociedad y si nos damos cuenta, todos los fenómenos sociales que ha habido siempre tienen un punto de inicio. ¿Y de dónde es? Del pasado. Entonces, en la actualidad es muy importante la historia porque gracias a eso podemos conocer qué cosas ocurrieron antes y cuáles son los efectos de eso, casi como decir los efectos secundarios de todos esos procesos sociales. O sea, tratando de decir que la historia es como una Licenciado, por dinámica favor, profética. No, no, hombre, no se licenciado, contradiga, no se por favor, contradiga. respete el espacio de la licenciada Lilian Barreno, por favor. Licenciado, yo estoy dando mi opinión acerca de lo que yo creo de la historia y creo y considero que es muy importante la historia en la actualidad. Si bien tal vez no es muy apoyada y tal vez sea como no es igual que las ciencias exactas, pero realmente tiene una gran función. Recuérdese que trabajamos con los seres humanos y, y somos los que dominan el mundo. Entonces Muchas es gracias, importante. licenciada. Disculpe, ya se acabó su tiempo. Vamos a dar el tiempo al licenciado César Arrecis con la segunda pregunta. Es la, ¿qué opinión tiene sobre la importancia de la historia en la actualidad? Bueno, yo diría que en la actualidad es eso, ¿verdad? Desde de querer seguir pensando que la historia solamente puede tratarse del pasado, cuando no, también hay que hacer historia actual, historia reciente, pues, o sea, la historia tiene que aprender también a discutir sobre los fenómenos, la coyuntura que se presenta en el momento. Ese es uno de los grandes dilemas de la historia, que no como lo hacen los antropólogos, como lo hacen los sociólogos, como lo hacen los economistas. Yo creo que ahí está la disfunción de la historia en la actualidad, que, que no seamos sintéticos. Creo que ese es un problema también, que no seamos sintéticos y que si tratamos de ser interdisciplinarios,
El problema es que tomamos elementos como tal. O sea, no hay una forma concreta, por decirlo así. Entonces, yo opino que la historia en la actualidad, por eso tiene tanto problema con el tipo de narrativas. O sea, decir que la historia siempre va a tomar el pasado y todo esto, eso es como un canon, por decirlo así, ¿verdad? Vendría siendo como más como un canon. Gracias, licenciado. He acabado su tiempo. Gracias, licenciado. Damos el tiempo a la licenciada Lilian Barreno con la última pregunta. ¿Qué opinión tiene? eh, ¿Por qué debe formar parte del CNB la historia? Ya que se ha sustituido de este plan, ¿verdad? Que es tan importante para la formación y educación de los jóvenes. Bueno, la historia es esencial para el CNB, si bien ahora se ha desplazado y se han quitado varios periodos de ciencias sociales en el CNB y también que van perjudicando. Lo principal porque no hay una historia crítica, porque los alumnos no tienen esas ideas de criticar de cierta manera, de analizar y de pensar lo que ocurrió. Lo que está haciendo el gobierno principalmente es desplazar la historia porque saben que es una gran herramienta para poder hacer cambios, revoluciones, reformas, lo que sea, ya que lo que ellos necesitan es solo tener una educación bancaria y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es Como lo vital de la ciudadanos tenemos que actualidad, eso es lo evitar, vital de la actualidad. pero tenemos Tener educación No la bancaria es deseado lo que por funciona. Ese es el nadie, problema con la César, historia en la por favor, actualidad y démosle las el ciencias tiempo a la sociales. no le licenciada voy a Nos, Lilian nada Barreno, por la favor. educación bancaria. Lo principal es hacer que los jóvenes puedan tener un criterio, que puedan analizar, que puedan expresarse, que no se sientan oprimidos por un grupo de poder. Eso es lo que tenemos que hacer como docentes, como personas que vamos a impartir historia. Tenemos que hacer que los alumnos se expresen, que conozcan su historia, que por qué ocurrió tal cosa, cuáles son las consecuencias de los hechos. Tenemos que hacer eso. No tenemos Muchas que solo buscar gracias. una educación bancaria. Muchas gracias, licenciada, por su opinión. Le damos el espacio ahorita al licenciado César Arrecis con la última pregunta. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Por qué cree usted que la historia debe formar parte del CNB? bueno, primero entender que, que estamos en esa dinámica, ¿verdad? O sea, decir que la historia siempre es esto y lo otro, o sea, yo creo que hay que empezar desde lo que primero que me preguntaron y formular lo que yo les dije, concretamente de un concepto de historia. O sea, pero nosotros exactamente como historiadores, no permitir que otras disciplinas tomen los campos, que eso es lo que yo quiero dar a entender. Si ustedes miran, las clases de historia no las dan los profesores de historia, las dan gente que estudia matemáticas, que estudia administración de empresas. Entonces, yo creo que ahí está el dilema. También está en redundar que el capitalismo es el problema y que por el capitalismo, sharará, sharará. O sea, tanta cháchara para decir siempre lo mismo. Y los alumnos obviamente tienen un rechazo con eso. Y no crean que la historia es la única materia a la que le tienen rechazo. Me están preguntando por qué tiene que formar parte del currículum nacional base. Y seamos sinceros, no está ahí porque no tiene una función utilitarista y tampoco genera economía. Pero eso es porque nosotros redundamos el concepto de que el capitalismo tiene la culpa de todo lo que sucede, cuando realmente son las dinámicas sociales, son las ideas tan cerradas de la sociedad y permitir que otras disciplinas
ocupen los espacios que nosotros como historiadores tendríamos que tener Eso solo ocupados. está generando que los alumnos sean empleados. Solo Pues eso está generando. básicamente eso es lo que Solo genera hoy, está generando licenciada. que usted Básicamente, dígame si usted, si a forme Ya se usted a no le acabó el pagan, tiempo del debate, dígame si a por usted no le favor. pagan. trabajar en maquilas para trabajar en Por favor, agricultura sin tener criterio licenciados, propio gracias que poder por expresar. sus respuestas, han sido de gran ayuda. Sí, licenciada, el viva el marxismo, sí, licenciada. Buenas noches. Damos ahorita el espacio a nuestro secretario Marco González, perdón. Él nos va a brindar ahorita las conclusiones sobre el tema. Sí, buenas Buenas noches. noches, licenciado. Bueno, ya nos dimos cuenta que en la actualidad no hay solamente una postura respecto a lo que es la historia, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay algunos historiadores que en la actualidad discuten el hecho de que los espacios para que ellos construyan la historia no sea propiamente de ellos, no sea de la pertenencia de ellos, es decir, que otras disciplinas se encarguen de la formación académica. La redundancia, mencionan acá en algunos elementos, como por ejemplo trabajar con los mismos paradigmas, ¿verdad? Probablemente eso era lo que quería decir el licenciado Arrecis, trabajar con los mismos paradigmas, como por ejemplo lo hace el marxismo. Entonces, creo que se dirá que el problema de la interdisciplinaridad no está directamente ahí, sino que los historiadores como tal deben tomar esos espacios. Y es importante la formación de la historia para los alumnos, primero porque pues sirve como una gran base, ¿verdad? O sea, la licenciada lo deja en claro, la licenciada Lilian lo deja en claro, que debe formar parte del currículum nacional base. eh, pues no solamente la historia es desplazada, ya sabemos que las artes, la música, incluso otras dinámicas como otras disciplinas como la filosofía, la sociología han sido desplazadas porque hay dinámicas en la actualidad que coercionan a los grupos y lo importante de todo esto es que sean generadores y no precisamente porque un capitalismo lo, lo concierne o lo conlleva. Lo que trataba de decir el licenciado Arrecis probablemente estaba en la parte de que lo que da de sustento hoy en día no es ser un ser humano como tal, intelectual, porque esos espacios están ya ocupados. O sea, no se necesitan más intelectuales, se necesitan más mentes que estén herméticas ahí en ese espacio, ¿verdad? Entonces, tenemos la conclusión ahí de que, pues, el espacio del debate es así, ya lo sabemos que para esto funcionan. No sirve para dar exactamente soluciones, es más, al contrario, es para llegar a conclusiones generales, ¿verdad? Y ya lo hemos visto ahí. Y pues bueno, este fue el espacio de debate. Dejamos el cierre acá y esperemos que haya sido de provecho ese espacio para ustedes. Y nos vemos en una próxima